Abundantes bendiciones en Cristo, pueblo de Dios. Iniciamos Evangelio con Salud a través del fanpage El Roy, a través del fanpage El Roy y del radio El Roy que transmite para todo el mundo a través de las redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, todos los medios electrónicos que se puedan usar hoy se están usando a través de esta página El Roy y estamos llegando hasta donde usted nos permite cuando nos da un like, cuando nos comparte y demás. Soy Javier Fonseca y transmito desde Piura, Perú, en la costa norte del Perú, para el resto del mundo. Amigos y hermanos, hay temas interesantísimos que debemos de tratar cada día en estos momentos cuando las situaciones son adversas, cuando estamos en los tiempos de Dios y su justicia, su juicio, y que debemos tratar de ser lo más honesto posible, sabiendo que el enemigo anda como león rugiente tratando de devorarnos, pero que podemos hacer y estar en un momento donde la relación con Cristo sea una relación de coinonía, una relación entre los hermanos. Francisco Javier Arauz, un gran amigo, colega y compañero de muchas jornadas, hoy hermano en Cristo y hombre de Dios, varón, siervo de Dios, que nos está mandando su saludo, Javier, Francisco Javier, desde Nicaragua. Como le decía, los momentos son difíciles, pero debemos de tratar de estar lo más cerca de Cristo, lo más cerca del corazón del Señor, para conocer de sus designios y para hacer su voluntad. Y una de ellas es que habla en uno de los mandamientos, en el quinto, que es dar honra al padre y a la madre, y que en Efesios, este muchacho Pablo, en el 6 de Efesios 6:12, dice que es un mandamiento con promesa y demás. Y es interesante, ¿por qué? Porque aunque el mundo esté fatal, el mundo esté como esté, tenemos que vivir principios y valores que no estamos viviendo porque el mundo no los vive, pero usted y yo, que fuimos criados con principios y valores en la iglesia de costumbre, pero que hoy leemos Biblia, consumimos Biblia, expresamos Biblia y conocemos más de la Biblia, tenemos que tener ese cuidado de enfocarnos en ella y buscar cómo las personas hagan cosas distintas. En este día me gustaría enfocarme con usted en el libro de Esdras, en el libro que se dice que aparentemente Esdras y Nehemías escriben el libro de Esther, unos 400 años antes de Jesús, y otros escritores dicen que el libro de Esther lo escribe su tío Mardoqueo. ¿Por qué es interesante? Porque aquí encontramos que en Esther hay principios y valores que, si bien es cierto, no se dan a conocer muy abiertos. Por ejemplo, es el único libro de la Biblia que tiene una peculiaridad que lo distingue de todos los libros de la Biblia, es decir, que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez en el libro de Esther. Usted lee el libro de Esther y no menciona ni una sola vez, ni tampoco hay de referencia, por ejemplo, de la ley del Pentateuco o de la costumbre o de la religión judía de momento, pero sí el nombre de Dios no aparece, pero sí aparece abundantes evidencias de la obra por parte del pueblo de Dios antes de la destrucción. Por ejemplo, antes el pueblo había sido salvado de Faraón y demás, que lo rescata del poder malvado, y aquí aparecen otros personajes que son rescatables. Pero quiero saludar a los amigos que me están apareciendo por ahí. Bendiciones y que sea este día de bendición para usted. El pueblo de Dios es rescatado en el libro de Esther de la mano de un hombre malo, de Amán. Amán era un servidor del rey Asuero que quería terminar con el pueblo de Dios. Recuerde que el libro de Esther, y me gustaría hacer un bosquejo allí y que leamos un poco del libro de Esther, que está en el Antiguo Testamento. Antes está Nehemías, está Esther, que Esther, ya le digo cuántos capítulos tiene. Ese es un libro pequeño, pero es lindísimo. Tiene 10 capítulos y después sigue Job. Nehemías, Job y Esther está al medio y tiene 10 capítulos que son cortos. Si alguien quisiera verlo como un reinado de belleza, pues más o menos se daba, porque Esther entra en Hojadaza,
Hadasa, que era su nombre antes de que la tomase Mardoqueo como para tomarla como alguien que él está adoptando porque pierde a sus papás. Era como un reinado porque la preparación. Pero me gustaría decirles algo de Biblia que acontece en los días de Asuero. Asuero reina desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Era el rey del mundo, digamos, en ese momento. En aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, la capital de su reino. Estoy leyendo Biblia, el primer capítulo de Esther. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y Media, gobernantes y príncipes de provincias, para mostrarles a él sus riquezas, la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días. 180 días estaban ahí. 6 meses, oiga, pasaban enfiestados cuando el rey los llamaba allí. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete, imagínense ustedes, 7 días en el patio del huerto del Palacio Real, donde todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor, era el pabellón blanco, verde y azul, teniendo sobre él cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado y de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Oiga usted qué lindo, y daban de beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo a la generosidad que tenía el rey. El rey era muy generoso, y la bebida según la ley, que nadie fuese obligado a tomar, porque si así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Cada uno tomaba lo que quería, hasta donde quería. Imagínese usted, qué charca eso, todo un charco de vino, 6 meses, 180 días tomando enfiestados. Asimismo, la reina Basti hizo un banquete para las mujeres de la casa real del reino. En el 7º día, estando el corazón del rey alegre, vino y mandó a llamar a Memuján, Bitza, Jarbona, Ficba, Adbaxta, Septar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona de regia, para mostrar a los pueblos de los príncipes la belleza de que era hermosa. Y aquí empieza el detalle de cómo el rey Asuero comete tal vez no un delito, pero una falta muy delicada. ¿Por qué? Porque manda llamar a la reina, y dentro de la cultura de los persas, las reinas normalmente, y cuando había este tipo de fiestas, no se presentaban delante de los comensales, en este caso los 7 líderes de las 7 provincias que tenía el rey Asuero, porque ella sabía que ellos estaban ya tomados, estaban borrachos, y además de eso, que no era bien visto en ese tiempo. Pero antes de todo eso, recuerde que el rey Asuero es el que mandaba en las 127 provincias de Etiopía y demás, y manda a hacer una fiesta que duraba hasta 180 días, 6 meses. Yo me encontré en un libro que he leído y que mantengo hoy, ya no tengo el físico en libro, pero que lo mantengo en digital, que se llama A través de la Biblia, de Meyer Pillman. Es un norteamericano, un pastor norteamericano que lo escribe hace unos 10, 15 años, A través de la Biblia, Meyer Pillman, y me gusta porque hace mucha referencia a la cultura y a las costumbres del pueblo judío. Y, por ejemplo, hace relación, por ejemplo, de la desobediencia de Basti, la fiesta del Purim, la fiesta de Esther, la coronación de Esther y demás, y de cómo empieza la historia y de cómo su reino, y ya me imagino que dentro de los planes ya estaba para salvar al pueblo judío, ya sabía Dios todo lo que iba a ocurrir y demás, aunque ellos no lo mencionan como tal. ¿Cómo mencionan ellos a Dios, o una referencia hacia Dios? ¿Cómo lo hacen ellos? Bueno, ellos lo hacen a través de la reina, bueno, de Esther en este caso, bueno, que todavía no era reina, a través del ayuno y la oración. ¿Quién hace ayuno? ¿Quién hace una oración? Bueno, el pueblo de Dios. ¿En referencia a quién? En referencia a alguien. Basti se negó a hacer o a obedecer una orden que se estaba sobre ella, porque era indecoroso, como les decía, para la gente del tiempo, que una mujer de la envergadura de la posición que tenía la reina Basti se presentase dentro de hombres, digamos, habían 127 regidores comensales que eran los que manejaban las provincias.
Además, correspondía, por una cuestión de sexo, la mujer no podía estar ahí y su rango como reina tampoco se lo permitía. Además, que las costumbres persas era que habían otras esposas de los reyes que también eran consideradas reinas, pero que siempre había una principal. Y entonces ella estaba excluida como la primera, como la reina, para aparecer en un lugar que no era el adecuado después de tantas noches de fiesta y demás, y que según empieza en el séptimo día, dicen el séptimo día el corazón del rey estaba alegre con el vino. Cuando dice que estaba alegre con el vino era porque estaba borracho. Estaba borracho. Nadie se imaginaría que, por ejemplo, la reina Basti dijese que no. ¿Y por qué dice que no? Porque ella estaba en sus cinco sentidos y ya el rey Asuero y la gente que lo acompañaba no estaban en sus sentidos, y por eso ella, como ella no quiere comparecer a la orden enviada del rey por medio de los eunucos, y Asuero se enoja y se llena de ira. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, a veces nosotros no entendemos en nuestra cultura occidental cómo se dan ciertas situaciones, porque no vivimos, digamos, en reinados. Nosotros no tenemos reinados en América Latina, digamos, o en América desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, y de México hasta Chile. No tenemos un reinado donde tengamos a alguien que rendirle pleitesía y demás, y no tenemos esa costumbre. A los europeos, españoles, ingleses, por ejemplo, en este caso, algunos persas, algunas personas de Medio Oriente, sí, ellos conocen. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la cultura nuestra, ¿qué quiero rescatar aquí? Que Dios no necesariamente tiene que aparecer físicamente o en nombre de Dios para Él estar presente. Cuando hay pueblo de Dios como Esther y Mardoqueo, que obedecen al Señor a pesar de las circunstancias donde, por ejemplo, Esther estaba, o en el pueblo que ella estaba, porque si usted sigue leyendo el libro de Esther, este Asuero le pregunta a los reyes, a los sabios, ¿qué hay que hacer? Entonces uno de ellos, Memucán, se presenta delante del rey y le dice, mira, aquí hay un problema fatal. Memucán estaba entre los 7 personas importantes que se sentaban en la corte del rey, y que ¿cómo se llama? Le dice a Asuero, mira, aquí esto es un problema. Si tú dejas que Basti no se presente delante de ti a la orden del rey, eso va a ser un problema para todos los príncipes, todas las personas, gobernadores que tú tienes en las 127 provincias, porque, ¿qué voy a decirle? Se lo voy a parafrasear, ¿verdad? Pero usted lo puede leer en el primer capítulo de Esther. ¿Qué va a pasar cuando nuestros hombres llamen a sus mujeres? Van a decir, pero el rey Asuero, ¿ves? Dice en el 1.17, porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Y entonces dirán las señoras de Persia y de Media, oigan el hecho de la reina, todos los príncipes del rey, y habrá un menosprecio y enojo. Y el machismo ya estaba por allí bien plantado. Sabemos que venimos de estas sociedades que son muy machistas, y ahí decía la ley, en las costumbres, que si el hombre tenía plata, tenía posición, podía tener las esposas que quisiera, mientras a todas ellas las mantuviese, que no les hiciese falta nada, no pasaba nada. Dice, para que no se quebrante la ley, que Basti no venga más delante del rey, y que el rey haga otra cosa mejor, que haga un decreto, y que ese decreto convoque a todas las chicas jóvenes, doncellas, ¿para qué? Para que vengan delante de él y que puedan ser proclamadas reinas, para ocupar el vacío lugar que deja la reina Basti. La historia es lindísima, que se comenta a través de la Biblia, del libro de Meyer Pearman, que habla mucho de la historia de los judíos, habla mucho, es libro por libro, la Biblia muy, muy lindísimo. Cuando quieran se los puedo pasar, porque yo tengo ¿cómo se llama? El documento en PDF, o el archivo en digital, como llaman ahora, y se lo puedo pasar a través de un WhatsApp para que usted lo baje y lo tenga y lo pueda estudiar con Biblia y demás, y va conociendo un poco de la cultura. ¿Qué le quiero decir con esto? Aún así, en los tiempos cuando el hombre de mundo, por ejemplo, el rey, del rey no se habla que si era
era cristiano, era pueblo de Dios, no, se habla de un rey y nada más que toma decisiones erradas, pero siempre la mano de Dios va a estar ahí presente, siempre la mano de Dios va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque siempre en el mundo y su tiniebla, siempre el Señor pone a alguien con una lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuál es la lámpara, el foco que pone el Señor? La Biblia, su palabra. Y entonces siempre pone a alguien. Aquí aparecen dos personajes. ¿Y quiénes son? Mardoqueo y su sobrina Esther, que esos ya aparecen en el capítulo 2. Y todos estos días quiero hablarles un poco de Esther para que conozcamos de cómo esta mujer, a pesar de las circunstancias, a pesar de que a veces nosotros entendemos que nos puede abandonar padre y madre, nos pueden echar del país, de la casa y de todo, siempre hay alguien que nos va a recoger. Dios siempre permite alguien que nos pueda recoger, y ahí empieza la lealtad hacia Dios, a pesar de que aquí este es el único libro que no es mencionado Dios. Y en el libro de Esther, en el capítulo 2, se me voy a adelantar un poquito, y había criado a Hadasa, es decir, a Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya, y Mardoqueo no le decía, le dijo a Esther que no dijese de dónde era, porque los judíos no eran bien vistos en este pueblo del reino de Asuero, que era toda Etiopía y parte de la India. Aquí encontramos, amigos y hermanos, de cómo la obediencia en el libro de Esther, la obediencia de una persona que ha sido criada no por su papá, no por su mamá, porque ella había quedado huérfana, sino por un primo que era mayor que ella y que se convierte en su papá, pero la obediencia que hay cuando hay principios y valores. Y en el libro de Esther se reflejan muchos principios y valores. Y el comentario que hace Mayor Pirman en el libro en este libro a través de la Biblia, lindísimo, dice: la ausencia del nombre de Dios en este libro constituye un principal y hermoso acto y no debe considerarse como una mancha sobre él. Matthew Henry, un pastor de la época, dice: si el nombre de Dios no está aquí, su dedo sí está aquí. La providencia del Señor está. Y él tiene un libro que se llama, que cuando él escribe, El romance de la providencia. El romance de la providencia es como hablar de la historia de una chica que mucho se ha figurado hoy en telenovelas y demás, qué sé yo, Natasha, María, todas las novelas que hace Talía, María del Barrio y todas esas cosas, de la chica que queda huérfana, pero que llega a reinar. Y aquí se habla de eso. Por ejemplo, el doctor Matthew Henry dice, hablas del nombre de Dios. Y hay otro doctor también en filosofía y hermenéutica, dice, el doctor Pearson dice: el romance de la providencia. Por providencia queremos decir que todos los problemas y acontecimientos de la vida humana, sean individuales o nacionales, participa Dios. Oiga, qué lindo. Participa Dios. Pero este predominio es un secreto y oculto. De aquí, en esta admirable historia que enseña la realidad divina de la providencia, el nombre de Dios no aparece, pero aparece el ojo de la fe, que es el factor divino en la historia humana. Pero para observar atento toda la historia en una zarza ardiente inflamada por la misteriosa presencia divina. La tradición judía, por ejemplo, de Deuteronomio, dice que, como otra razón por la cual el nombre de Dios no se menciona por causa del pecado de ellos, Dios habla escondiendo su rostro de Israel. No obstante, aunque escondió su rostro, no se olvidó de su pueblo ni dejó de interesarse por él, aunque lo hizo tras un velo. Dos momentos, el de la zarza y el del momento de Esther, es cuando no aparece el nombre de Dios, pero Dios está presente en todas las actividades. Si tú en este momento tienes problemas porque no tienes padre ni madre, recibe a Cristo como único, personal y suficiente Salvador en tu vida. Dice Salmos que aunque padre y madre te dejen, el Señor te va a recoger con todo y te va a dar esa ciudadanía, te va a dar esa preferencia, ese lugar donde tú lo has perdido por circunstancias de la vida. Hoy solo leímos, y le recomiendo que lea el capítulo primero de Esther, para que vaya más o menos conociendo, y cuando quiera le puedo regalar el
el escrito este del libro a través de la Biblia de Mayor Perlman, que es lo tengo en digital, que se lo puede pasar, es un PDF, usted lo baja a su teléfono inteligente y puede leerlo y lo compara con la Biblia, va a buscar algún tipo de costumbres de los judíos, de los orientales y demás, y va a encontrar realidades lindísimas. El libro de Esther es un libro lindísimo. ¿Por qué? Porque cuando estamos vacíos en este mundo por tanta intelectualidad, la ciencia ha avanzado tanto, el hombre hoy no tiene la más mínima delicadeza por las cosas más sensibles, más sencillas, sino que anda buscando cosas, anda buscando historias antojadizas y demás, y creemos que Dios no existe. Ya, Dios tal vez está ahí en el cielo. ¿Y cuando nos acordamos del Dios de Jacob, el Dios de Israel y de Abraham? Solo cuando tenemos problemas. Ponemos a Dios en el lugar de los bomberos. ¿Usted sabe que existen los bomberos? Sí. ¿Y son importantes? No. ¿O sí? Los bomberos no aparecen todos los días. ¿Y cuándo aparecen los bomberos? Bueno, cuando hay un incendio y después no sirven para nada, ¿o sí? ¿O es mi óptica? A lo mejor estoy errado diciéndole cosas que no son, pero los bomberos solo aparecen cuando se da un incendio, una cosa así. Así queremos ver a Dios, y Dios no es así. Dios está presente en todo. 2 momentos de Deuteronomio en la zarza y también en Esther, los 2 únicos momentos que no se menciona a Dios. Dios no se devela, no aparece tan patente allí, o tan físicamente en alguna actividad, porque se puede escuchar de manera audible, en un sueño y demás, pero sí Él está presente ahí escribiéndole. ¿Cómo sabía Mardoqueo y cómo sabía Esther de la oración? Bueno, de Esther aparece la oración. Vamos a hacer ayuno y vamos a hacer oración. Dice más adelante en el capítulo 2 que quiero con usted compartir. Si en el mundo han inventado, oiga usted, si en el mundo han inventado los concursos de belleza, ya en Esther ya se vivía el Miss Universo, imagínense. Pasaban 6 meses haciendo algún tipo de limpiezas, le llamaban afeites de mujer. Eso era como venir e irse a un salón de belleza donde las estilizaban, le ponían uñas, por ejemplo, pestañas. Ahora sería ponerles uñas, pestañas, buen cabello, buena cara, de todo, formarlas bonitas, por ejemplo. Y posteriormente, los otros 6 meses también se usaban para la educación de todas las chicas que iban a ostentar el reinado, o que ya quedaban en él, porque en el camino podían perder la elección. Pero era todo un año, todo un proceso de un año, cultivando estas mujeres para que pudiesen ser las reinas del hombre que las escogiese en algún reinado, y también para que pudiesen comportarse a la altura de cómo se comporta una reina. Lo que hizo Vasti no está errado, pero fue un momento difícil de la decisión que ella toma y que desaparece. Pero la providencia de Dios se levanta a una niña que había sido huérfana y que estaba viviendo en este reino de Susa, la capital de Etiopía en el momento, y era para bendición del pueblo. Lo que hace Vasti, no era que Vasti faltó al respeto, no, Vasti, según la costumbre de los medos y de los persas, no se podía presentar delante de todos esos hombres por una cuestión cultural, de sexo y demás. Y además ella sabía que estaban borrachos. Y un borracho, ¿qué te puede decir un borracho? Puede estar el esposo, el rey ahí, pero cualquiera viene y le dice una tontería y no era agradable porque tampoco era su lugar. Entonces ella tomó un lugar, pero ¿qué pasó? El rey se dejó llevar por lo que le dijo Memucán y a Adasa y a Admán y todos los que estaban ahí, y entonces el decreto, y además si usted y yo conocemos un poco la historia del capítulo 1. Le invito a que pueda leer el capítulo 1 de La Reina Esther. Mañana leemos el 2 y lo vamos a ir compartiendo ahí, si usted me lo permite, para que tengamos una idea de lo que son principios y valores, de cultivarlos cada día. Y el Señor no abandona a nadie. No puede estar presente físicamente con su nombre, con su forma de ser, con su naturaleza, pero Él está mandando, Él está usando todos los medios para que tú y yo estemos protegidos de Él. A veces creemos que estamos solos, pero no estamos solos. Dios nos acompaña en cada instante de nuestra vida. Solo el hecho de respirar y estar vivos es porque Dios nos está acompañando, aunque Él físicamente no se muestre. Así es que le invito para que podamos mañana, esta semana, quiero dedicarla a la Reina Esther, principios y valores que debemos de cultivar las personas. Si bien es cierto que está hablando de un hombre y una mujer, o solo Esther, que es la figura principal del libro de Esther, que supuestamente lo escribe Edras o Nehemías, hasta el mismo Mardoqueo,
pero que es para toda persona nacida en Cristo. Usted ya tiene a Cristo, excelente. No lo tiene, es un problema. Si no tiene a Cristo, acéptelo como único, personal y suficiente Salvador en su vida para que tenga vida y en abundancia. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, al Dios Todopoderoso, sino es a través de Jesús y a través del Espíritu. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús y Jesús nos lleva a Dios. Así es que yo le invito a aceptar a Jesús como único, personal y suficiente Salvador. Esto es Evangelio con Salud a través de Radio El Roy, a través del fanpage del Roy. Tenemos todas las redes sociales, todas las plataformas digitales de cómo llegar a cualquier parte del mundo. No hay barrera. Recuerde que el amor rompe barreras y esto lo hacemos por amor y por pasión y por agradecimiento a Jesús. No lo hacemos por devengar ningún sueldo ni tampoco por ser famosos o tener una posición especial, sino que practicamos mucho Mateo 28, 19, ir por el mundo a ser discípulos, enseñándoles de lo que yo les he enseñado, Jesús decía, enseñándoles verdades de buenas nuevas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y espérenme que ya regreso, dice el Señor. En cualquier momento se va a dar la segunda venida del Señor, ya lo dice Tesalonicenses, lo dice Apocalipsis, muchos libros lo están diciendo, Mateo, Lucas, toda la Biblia anuncia la segunda venida de Jesús, que usted y yo la debemos de esperar. Como dicen los amigos agricultores, mi papá casualmente decía esto, yo ya hablaba con mi mamá en esta tarde y mi mamá decía, hoy ha llovido acá, hijo. Ajá, pero le digo, mi papá decía que esperemos mayo porque las lluvias, agua de mayo, las lluvias son de mayo. No, me dice, el clima o el tiempo ha cambiado. La lluvia viene normalmente entre abril, últimos días de abril y mayo en algunos países y ya ha cambiado así. Es de verdad la venida de Jesús. En cualquier momento, esperémosla como agua de mayo porque en cualquier momento va a venir. Recuerde tener una buena salud. No deje de hacer ejercicio. Tome su agua. Recuerde que si 3 veces come, 3 veces hay que ir a evacuar, que hay que ir al baño. Recuerde no estar con ningún tipo de estreñimiento. El estreñimiento le produce cualquier cantidad de enfermedades. Todas las enfermedades habidas y por haber. Las primeras son varices, hemorroides y demás que son fatales. Empieza a consumir más fibra, empieza a consumir más avena, más quinoa, más cebada, más maíz, más otro cereal, más centeno, más linaza, más semillas oleaginosas que tienen aceites omega 3, 6 como las almendras, las pecanas, ¿qué otras se me quedan? Las almendras, pecanas, las uvas. Consuma manzanas. Una buena dieta diaria, medio kilo de manzanas en la mañana, que son como 6 o 8 manzanas y no necesita desayunar nada. Le puedo enseñar a hacer un tipo de ayuno durmiendo, sí. Durmiendo se baja de peso y durmiendo usted hace ayuno. El ayuno no es mañana en la mañana, el ayuno empieza hoy a las 5 de la tarde, su última comida, y le enseño cómo usted puede ayunar. Estamos para servirles, estoy dándoles recetas ahí, son recomendaciones para que usted las pueda hacer para que tengamos buena salud. Deje el gluten, deje de comer tanto pan. El pan atrofia el cerebro y todo el cuerpo humano empieza a fallar de la peor manera. Niños con autismo, oiga usted, niños con autismo que se le ha quitado toda la bollería, dicen los españoles, todo lo que es gluten, todo lo que es pan, han tenido un desenvolvimiento mejor que los niños que no les han quitado el pan. Dos niños con autismo, están siendo tomados. Uno se les quita el pan en un mes y a otros se les ha dejado que coman pan y que lleven una vida normal, sin tomar agua ni demás. Y los niños que han pasado sin el pan, una dieta distinta, ejercicio, agua y demás, descanso, han tenido cambios excelentes. Personas que han tenido epilepsia han dejado de comer pan. ¿Por qué? Porque el pan le bloqueaba el cerebro, le bloqueaba la hipófisis, lo que se conoce como la ínsula, que es un órgano que está aquí en el cerebro, que es la que hace que las funciones de nuestro cuerpo empiecen a hacer de la mejor manera y hace que llegue dopamina al cerebro y el cerebro empiece a funcionar. Solo con quitar el pan. Cuando quiera le voy a dar una receta de cómo bajar el gluten, de cómo quitarse el pan, porque es fácil. Yo lo hice hace 2 años y he bajado más de 8 kilos. Mi talla era 36 en pantalón, hoy es 33. Mi talla en camisa era XL, hoy es M. Las camisas que hoy me las pongo porque hay que vestirse, pero ya no me quedan las medidas. Si yo le enseñara cuánto me sobra de las camisas, usted dirá, mira, sí ha bajado de peso. Y no se lo digo para quedarle bien, sino se lo digo como testimonio porque podemos cambiar. El Señor quiere que usted y yo estemos sanos y que tengamos una buena salud. ¿Y para qué?
Bueno, para que seamos felices y para que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo las buenas nuevas, porque el tiempo se nos agota, está amaneciendo para el mundo y no se ha dado cuenta que Jesús está por venir. Amén. No se olvide, somos el ROY, tenemos radio, tenemos todas las plataformas habidas y por haber de redes sociales y demás. ¿Y quién paga eso? Lo paga Papá Dios, porque nosotros no tenemos un 5 para eso. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde usted, sea feliz donde quiera que usted se encuentre. Ame y después haga lo que usted quiera y jamás se le olvide que Jesús siempre llega a tiempo.